Bueno, tengan muy buenos días, Iglesia del Señor. Es para mí un privilegio estar hoy junto con ustedes, compartir este tiempo con ustedes. La verdad que a cada lugar donde vamos y vemos hermanos de diferentes nacionalidades, es un privilegio, porque el mayor privilegio, aunque pertenecemos a distintos países, sabemos algo: todos hemos sido comprados con la sangre del Cordero. Y eso nos hace hermanos, entonces me siento como en mi casa. Así que bueno, gracias por recibirme, saludo de mi esposa. Y sin más, para optimizar el tiempo, vamos a la Biblia nuevamente, a 1 de Pedro, capítulo 1, el texto que se acaba de leer. No voy a releerlo, lo tenemos fresquito, pero sí lo vamos a tratar de desarrollar. Y el sermón que yo quería compartir con ustedes en esta mañana tiene que ver, o el título, mejor dicho, fue ¿qué significa amar sinceramente? A la luz de lo que dice este texto. Y en principio, para ilustrarlo de alguna manera, yo quiero que pensemos, quienes hemos nacido en el seno de una familia, o hemos conformado una familia ya con el tiempo también, naturalmente amamos a los integrantes de nuestra familia, ¿no? Amamos a nuestros padres, a nuestros hijos, a la esposa, a los hermanos. Amamos por naturaleza. Y yo creo que el amor a los familiares cercanos es algo fácil de manifestar de alguna manera. Y se expresa de múltiples formas nuestra manera de amar a los seres queridos. Y creo que para eso no tenemos que hacer demasiado esfuerzo. Si alguno de nuestros familiares está enfermo, somos capaces de cuidarlo. Si tiene una necesidad, buscamos suplirla. Somos capaces muchas veces de privarnos de cosas que tenemos que hacer con tal de buscar el bien de nuestros seres queridos. Y aunque a veces en el seno de la familia también podemos enojarnos, entristecernos, ofendernos, siempre está esa capacidad de pedirnos perdón, de perdonar cuando reaccionamos mal y continuamos adelante, ¿no? ¿Por qué? Por la sencilla razón de que existe un lazo profundo entre nosotros, íntimo, filial. Ahora yo quiero que te pongas a pensar si estás amando de la misma manera a la familia de la fe. Con esa misma intensidad que amas a tu familia, ¿estás amando a la familia de la fe de la misma manera? A quienes son nuestros hermanos en Cristo, porque esa es una familia preciosa con la cual estaremos por la eternidad. O para ponerlo de otra forma, vamos a ponerlo de otra forma, ¿conoces a alguien que te cueste amar dentro de la familia de la fe? Ya sea porque tal vez te traicionó, porque te defraudó, tal vez porque haya hablado mal de vos a tus espaldas, ¿no? Tal vez porque le encargaste un trabajo que te haga y no lo cumplió, o porque le prestaste dinero y no lo pudo devolver, y encima después te esquiva. Ahora pensá por un momento en esa persona, ya la tenés en la mente, esa persona que lastimó tu corazón. La pregunta es, ¿la estás amando? ¿La podés seguir amando? Si tu respuesta es en esta mañana negativa, creo que una buena pregunta para hacerte es ¿cómo puedo llegar a amar a esa persona que me ha hecho daño? ¿Cuál es la forma? ¿Cómo puedo llegar a amarla? Y esto es lo que vamos a tratar de desempacar en esta mañana conforme a lo que el apóstol Pedro nos dice. Pedro ya enseña en el versículo 1 al versículo 12 de este capítulo cómo por gracia nosotros hemos sido salvados. Y del versículo 13 en adelante empieza a enseñarnos cómo también por gracia estamos siendo santificados. El apóstol ya le enseñó cómo ahora también empieza a enseñarles, mejor dicho, cómo debían relacionarse entre ellos por esa gracia. Entonces solamente vamos a ver 2 puntos en esta mañana. En primer lugar, el versículo 22 es nuestro primer punto. ¿Cómo luce amar sinceramente? Y el segundo punto en esta mañana es el nuevo nacimiento, es un requisito para amar sinceramente. Versículos 23 al 25. Así que sin más vuelta, vamos a empezar con nuestro primer punto y noten de vuelta en sus Biblias el versículo 22. Dice la palabra del Señor, puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero
de hermanos. Ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro. Lo que Pedro les dice inicialmente: si ustedes han profesado fe en Jesús, si ustedes han respondido con obediencia al llamado del Evangelio, entonces sus vidas están marcadas ahora por lo que es el amor sincero a los hermanos. Y note que Pedro destaca amor sincero. Y uno podría preguntarse, ¿existe un amor que no sea sincero? ¿Existe un amor que sea tal vez hipócrita? Bueno, se puede llegar a disfrazar, se puede maquillar. Por eso Pedro enfatiza de que el amor tiene que ser sincero. Nosotros externamente podemos demostrar muchas cosas. Tal vez podemos saludar a una persona con la mejor sonrisa y por dentro tal vez la estamos menospreciando. A lo mejor guardamos rencor contra esa persona. Podemos servir a alguien con una actitud que parecería piadosa y nacida del amor, pero tal vez nuestro corazón está buscando un beneficio propio, o tal vez estamos buscando ser aprobados, aceptados, amados, y se puede maquillar eso. Y aunque las personas sean engañadas, lo importante en esta historia es que el Señor siempre conoce nuestros corazones. Entonces el Señor nos guarde. Ahora notemos que Pedro coloca inmediatamente después de eso un imperativo. Él dice: ámense unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Esto es algo que está en esta carta, ¿no? Si notan en sus Biblias, en el versículo 8, Pedro reconoce que sus lectores primero aman a Cristo. Eso está clarísimo. No está dudando de su profesión de fe. Dice: a quien sin haber visto ustedes lo aman, y a quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria. Pedro sabe que estos hermanos amaban al Señor. Y Pedro, en el aposento alto, fue testigo también, un testigo presencial de aquel mandamiento que el Señor Jesús les había dado. Un mandamiento nuevo les doy. ¿Y cuál era ese mandamiento? Ámense unos a otros como yo los he amado. Así también ámense unos a otros. Entonces, en virtud de esto, el apóstol lo único que ahora hace es reproducir entre estos oyentes, entre estos lectores, podríamos decir, lo que ya él había aprendido del Señor Jesús. Si ustedes observan en su Biblia, esta condición del amor, capítulo 2, verso 17, dice: honren a todos, amen a los hermanos. En el capítulo 3, verso 8, dice: en conclusión, sean todos de un mismo sentir, compasivos, fraternales. Esa palabra fraternal tiene que ver con el amor. Misericordiosos, de espíritu humilde. Capítulo 4, versículo 8 dice: sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Interesante, ¿no? Cómo ese hilo conductor del amor Pedro quiere que lo transmitan unos a otros. Ahora, la gran pregunta es: ¿por qué debería ser entonces distinto en nosotros? Mis hermanos, la iglesia es el único lugar donde se rompe toda estructura social por la obra del amor. En la iglesia, mis hermanos, se pueden amar y pueden confraternizar los más pequeños, los niños, con los adultos mayores. En la iglesia, mi hermano, es donde una persona de condición económica alta puede amar y confraternizar con el más humilde de los hermanos. Donde un policía puede amar y confraternizar con un ex delincuente que ha saldado sus cuentas con la justicia. En la iglesia es el único lugar donde hay diversidad de países, culturales, y hasta a los argentinos nos pueden amar. Somos difíciles de amar, yo lo sé, mis hermanos. Pero eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Y el amor hace esto. El Señor Jesús, de sus propios labios, les dice en el aposento alto: en esto conocerán que son mis discípulos, si tienen amor los unos con los otros. De eso se trata. El amor entre creyentes es una evidencia gloriosa de que nosotros somos discípulos del Señor. Una iglesia que está unida en el amor es una iglesia que refleja la gloria de Dios. De forma implícita, cuando Jesús dijo eso, está también dando de alguna manera un patrón hacia el mundo para que pueda reconocer quiénes son y quiénes no son creyentes.
porque el Señor dijo eso. El mundo conocerá en qué cosa que son mis discípulos. En la manifestación de ustedes en el amor. Entonces está dando un permiso ahí para que el mundo mismo nos examine. Por eso el amor tiene mucho para decirnos acerca de qué tan saludable es una iglesia. Porque no se trata solamente de tener una buena teología. La buena teología se ve reflejada en nuestra práctica a través del amor. Pedro destaca que este amor, observen de vuelta el versículo, debe ser, dice, entrañable. Ese amor sale casi de las entrañas. Y no es un dato menor esa palabra, porque en el contexto en el que ellos están y en el idioma original, esa palabra entrañable tiene justamente un término casi fisiológico. El sentido de esta palabra en su idioma original, repito, tiene la idea como de estirar un músculo a su máxima capacidad. Es como la tensión máxima de un deportista de alta competencia. Vieron que muchas veces en los partidos de fútbol el esfuerzo es tan grande que vienen, ¿qué cosa? Los calambres, ¿no? Bueno, esa es la idea. Entonces lo que Pedro nos está diciendo cuando nos dice que el amor debe ser algo entrañable es que este tipo de amor va a demandar de parte nuestra esfuerzo. Demanda de nosotros esfuerzo, entrenamiento, empeño de nuestra parte. No se trata solamente de abrazar a nuestras personas queridas, a nuestros hermanos, sonreírles y decirle verbalmente, hermano, te amo, que está muy bien, por cierto. No tiene nada de malo eso. Pero el amor de nuestro Señor Jesús es un amor de obras. Y la mayor manifestación del amor la vimos en la cruz. Es un amor de obras. Así como somos capaces de mover el cielo y la tierra por el bienestar de nuestra familia, por nuestros seres amados, somos capaces de hacer cualquier cosa, de la misma forma deberíamos estar dispuestos a entregarnos completamente por nuestros hermanos, por nuestro prójimo. Y qué bueno que ya aquí hagamos rápidamente o de forma interna un test rápido de cómo está mi amor. Preguntándome tan simplemente, ¿cuál es mi respuesta cuando alguno de mis hermanos está enfermo? ¿Qué pasa cuando veo a alguien que tiene hambre? ¿Cuál es la reacción de mi corazón? O cuando alguien tiene frío, o cuando alguien está sufriendo y necesita tal vez consuelo, y ya es tarde, y mañana tenemos que trabajar, y tengo a lo mejor que resignar horas de sueño para servir a esa persona que está sufriendo. Interesante, ¿no? El amor es un amor de obras. Eso es lo que nos está demandando. Y Pedro da por sentado de que este tipo de amor no es fácil. Por eso coloca justamente un imperativo. No lo deja como algo voluntario. Dice, amen. Es un imperativo. ¿Por qué? Porque amar de esta forma requiere de parte nuestra empeño, disciplina, esfuerzo, buscar al Señor para que ese amor crezca en nosotros. De eso se trata. Manifestar el amor genuino para con los hermanos, escucha bien, que conocemos, a veces es difícil. O vamos a decirlo así, a veces no es tan fácil. Yo no sé ustedes, espero que no, pero en Argentina tenemos hermanos, porque los conocemos, que son cardos y espina. ¿No? El punto es que son cardo y espina para nuestra visión muchas veces. Y nosotros también somos cardo y espina para otros. Entonces, esta demanda exige que el creyente entregue todo su corazón, toda su alma y que dependa del poder de Dios para poder amarlo como Dios también los ama a ellos. Pero con la gracia de Dios, esta es la buena noticia, podemos hacerlo. Podemos hacerlo, porque Dios nos amó a nosotros así. ¿O no dice la Escritura en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito? Eso es el amor de Dios. Un amor abnegado de sacrificio. Dios amó a personas como nosotros. ¿Y eso no te parece algo extraordinario? Siempre tenemos la tendencia natural a exagerar las debilidades y los pecados de los demás y a minimizar las nuestras. Pero si somos honestos, ciertamente Dios amó a personas como nosotros, que éramos rebeldes, codiciosos, tal vez llenos de mentira, desobedientes, orgullosos, inmorales, egoístas. Sin embargo, bajo la miserable condición en la que nosotros vivíamos, Dios nos amó y ha entregado a su Hijo para salvarnos. Entonces la pregunta es,
no si yo podría amar a mi hermano. La pregunta es, si somos honestos, ¿vos podrías amar a una persona como vos? ¿No? Sin embargo, Dios nos amó. Entonces, esto ya nos introduce en el segundo punto. Porque para amar de esta manera es un requisito indispensable el nuevo nacimiento. No podemos amar sinceramente como Dios quiere que amemos si no hemos nacido de vuelta. Versículo 23, por eso lo coloca ahí. Dice, pues, han nacido de nuevo, no de una simiente corruptible, sino de una simiente que es incorruptible. Es decir, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. El punto de Pedro es que si pueden amar ustedes sinceramente, es porque ustedes ahora tienen una nueva naturaleza, tienen la naturaleza de Jesús por la experiencia del nuevo nacimiento a través de la palabra. Existe una conexión indivisible e inquebrantable entre la palabra de Dios y el nuevo nacimiento. Si miran el versículo 3 del capítulo 1, dice: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, quien según su grande misericordia nos ha hecho nacer de nuevo para una esperanza viva. Y ahora, versículo 22, ¿qué nos dice? Puesto que en obediencia a la verdad ustedes han purificado sus almas para un amor sincero, pues han nacido de nuevo. ¿Ven esto? ¿Ven esta conexión? La lógica que propone Pedro de alguna manera es que los creyentes se aman de la forma descrita, porque esto es congruente con el nuevo nacimiento. Todo aquel, dice el apóstol Juan, que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Todo aquel que ama al Padre, ama al que es nacido de Dios. Entonces, si hemos nacido de vuelta, por naturaleza, amamos a nuestros hermanos. Cualquier niño que nace, sabemos cómo es el desarrollo de su vida. Nace, se vuelve adulto, se casa, envejece y al fin de cuentas termina partiendo de esta tierra, porque todos vamos a morir. Pero en contraposición a esta realidad, lo que nos está proponiendo Pedro, en contraposición con esta realidad, el medio por el cual Dios nos ha dado un nuevo nacimiento es su palabra. Porque todas las personas con el tiempo nos vamos corrompiendo y deteriorando, pero la palabra de Dios dice es incorruptible, es imperecedera, por esto vive y permanece para siempre. La palabra perdura en el corazón de todos los creyentes. De esto se trata y está trabajando permanentemente en nuestros corazones para santificarnos. Entonces hemos recibido el nuevo nacimiento y ahora es la palabra la que trabaja en nosotros y hace que ese amor vaya creciendo también. Versículos 24 y versículo 25, noten cómo ahora Pedro ilustra, citando al profeta Isaías, ilustra los diferentes resultados de ambas simientes, la corruptible y la incorruptible. Noten que dice versículo 24, porque toda carne es como hierba y toda su gloria como la flor de la hierba. Sécase la hierba, cáese la flor, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esa es la palabra que a ustedes les fue predicada. Isaías 40 tiene el propósito, en su contexto, de consolar al pueblo de Dios, recordándole la transitoriedad de la vida. Lo rápida que es la vida, lo rápido que la vida se pasa, en contraste con la palabra de Dios. Y es precioso, mis hermanos, para nosotros, observar simplemente la creación. Porque Él está comparando, simplemente para que meditemos. Es precioso observar la creación de Dios. Nosotros quedamos admirados cuando vemos la cantidad de aves diferentes que pueden existir, con sus plumajes, con sus colores, cuando miramos ríos y mares, los peces, diferentes tamaños, colores, animales terrestres ni hablar, la anatomía que tienen, los colores, el instinto y las capacidades de los diferentes animales, ni hablar cuando pensamos en el hombre. Cuando observamos cómo la humanidad ha alcanzado logros, ha avanzado, ha crecido en riquezas, se ha desarrollado en sabiduría, en los gobiernos, en el arte, en la arquitectura, en la ciencia, en la filosofía, en todas esas cosas que parecen extraordinarias y que todo eso se ha alcanzado aún por la gracia de Dios y que muchas veces para lo único que ha servido para enorgullecer al hombre. Pero Pedro les advierte que toda esa belleza, que toda esa gloria humana de este mundo es perecedera. Se va a terminar. En cambio, la palabra de Dios que Él ha puesto en nuestros corazones
dice, permanece para siempre, así como la salvación que esta palabra produce. Y esta palabra es la misma que nos santifica y nos lleva a amar de una manera correcta. El punto es que mientras la humanidad se marchita y perece, la palabra de Dios sigue salvando pecadores como nosotros, restaurando corazones, santificando la vida de los creyentes para que de verdad podamos amar sinceramente, así como Jesús nos ha amado a nosotros. La semilla del Evangelio es tan poderosa que produce vida en un corazón muerto y nos capacita ahora para amar a los demás como Cristo nos ha amado a nosotros. Así que ya, habiendo meditado en esto, vamos a pensar un poquito cómo aplicarlo. Permítanme leerles algo rápidamente que dijo un autor. Hay un amor cuya medida es la de un paraguas. Hay un amor cuya actitud incluyente es la de una gran marquesina. Hay un amor cuya comprensión es tan amplia como la del cielo azul. El objetivo del Nuevo Testamento es compartir el paraguas en una tienda de campaña y unirla con la gloriosa cubierta del ancho cielo. Y exhorta a este autor diciendo, amplía las paredes del amor de familia hasta que incluyan a los vecinos. Amplía aún más las paredes de este amor para que incluya a los extraños. Amplía aún más las paredes del amor para que llegue a incluir a tus enemigos. ¡Wow! Y la pregunta es, ¿cómo luce de vuelta nuestro amor? Si tuvieras que calificarte, ¿en qué etapa sentís que estás? Ya escuchamos lo que el Señor espera de nosotros. Él quiere que nos amemos entrañablemente. Entonces la pregunta es, ¿qué vas a hacer ahora? Tal vez con esa persona que te lastimó, que te defraudó, que te humilló. ¿Qué vas a hacer con esa persona? Con esa persona que realmente hirió tu corazón y que tal vez hasta está tu corazón resistiendo a perdonarla. La naturaleza del amor de Jesús, no nos vamos a extender hoy, pero léalo nuevamente, usted lo sabe seguramente hasta de memoria, la podemos ver en 1 Corintios 13. Un amor abnegado, un amor que perdona, un amor que soporta, etc. Y necesitamos al Señor para dispensar este amor. En segundo lugar, pensando tal vez como iglesia, diría, ¿cómo luce este amor? Ahora en forma de cuerpo, no solamente en lo personal. Cuando la iglesia demuestra el amor de Cristo, es algo glorioso, porque es verdaderamente una iglesia bíblica, práctica, que no se caracteriza solamente por tener una buena teología, sino más bien porque esa teología que está impactando los corazones se ve reflejada en la práctica de esos miembros. Entonces una iglesia cuando ama, sinceramente con la naturaleza de Cristo, es una iglesia que discipula, que se ayudan entre cada miembro porque sabe que necesitan crecimiento espiritual. Entonces, porque aman a sus hermanos, se alientan, se acompañan, se consuelan, se corrigen. Es una iglesia que discipula. Una iglesia que ama es una iglesia donde sus miembros caminan juntos, tranquilos. Caminan, nosotros decimos en Argentina, con la guardia baja. Porque se conocen, porque no tienen nada que esconder, porque sabe que son pecadores redimidos por gracia, que están caminando juntos para ser santificados. Y no se asustan por sus debilidades. Abren sus corazones y se muestran como son, porque se aman, porque no se están juzgando, sino buscando la manera de ayudarse para ser cada día más parecidos a Jesús. Y saben que se necesitan mutuamente. Esto es el amor en práctica. Una iglesia que ama se reúne para orar. Los escuchaba que tienen culto de oración, qué precioso. Una iglesia que ama se reúne para orar porque entiende de que tiene que orar por los perdidos, porque hay necesidades en el pueblo de Dios, porque hay enfermos, porque queremos que el Evangelio alcance a los perdidos porque los amamos. Eso es una iglesia que ama. Es una iglesia que intercede por los santos. Una iglesia que ama demuestra el amor de una forma práctica. Cuidan a los enfermos, se asisten a los necesitados, se consuelan cuando sufren. Y no quiero entrar en esto de justicia social, lejos de eso, por Dios.
Pero es las obras naturales del amor, de eso estoy hablando, ¿no? De hacerlo naturalmente porque el amor nos impulsa. Pero el Evangelio, y ya para ir cerrando, quiero que entendamos esto, el Evangelio y nuestra teología se ve reflejado a través del amor. De eso se trata esto. Siempre vemos a Jesús predicando el Evangelio, pero siempre vemos a Jesús acompañándolo con la obra de amor y de compasión. ¿Han notado eso en la Biblia? Cada persona que venía a Él recibía el Evangelio, pero también estaba lleno de compasión, lleno de amor por ellos y hacía obras prácticas por ellos. Jesús vivió todo esto por nosotros de manera perfecta, para que también ahora nosotros, a través de Cristo, podamos vivir ese amor que refleja la gloria en este mundo caído. Amén. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has concedido para compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque realmente al abrir las Escrituras y mirar a Cristo, vemos el perfecto amor. Ese amor que ha sido derramado en nuestros corazones por tu Espíritu Santo y que ahora, Señor, lo hemos recibido para poder dispensarlos a aquellas personas que no te conocen, a nuestros hermanos, a nuestra familia. Danos gracia para que todo lo que hemos escuchado hoy podamos ponerlo por obra. En tu nombre oramos. Amén.